La importancia de estar atentos a cómo funciona nuestro carácter y hacer una introspección personal de qué es lo que decimos, cómo lo decimos, qué estamos pensando, cuál es nuestra ruta, nuestro rumbo hacia el despertar de la conciencia, nos va dando una cónclave de los errores y aciertos que se van manifestando dentro de una condición cognitiva espiritual. Personalidades que adopta la parte mental. Las personalidades que adopta la parte mental a veces se hace rutinaria o a veces se hace consecutiva, inconsciente. Diferentes personalidades hacen a un mundo mental. Las personalidades que adopta la parte mental es uno de los problemas que debemos solucionar y que debemos comprender qué es lo que nos hace ser de esa manera o de esa forma de ser. Entonces vamos viendo un poco el cambio o los cambios que se van dinamizando dentro de un proceso espiritual de conocimientos. Cuando entramos en un conocimiento, entramos dentro de un orden, entramos dentro de una influencia de conocimiento y vamos cambiando ciertas características que han sido en un momento de procesos de preparaciones. Nacemos con una identificación espiritual, por eso la identificación espiritual habla de la pureza del ser. Pero no todos los que nacen dentro de lo que son los procesos encarnativos tienen esa pureza, ya vienen instaurado con un espíritu que viene o de los bajos astrales para encarnar en los mundos medios, que son los mundos materiales, para definirse, para comprender, para evolucionar hacia los mundos superiores o hacia instancias superiores inmediatas, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo grado. Si nos ponemos a encontrar un poco el sentido que hace a nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que en esas anomalías, en esas condiciones que nosotros vamos produciendo desde una limpieza ulterior, vamos a ir dándonos cuenta que hay ciertas formas que hacen a nuestra personalidad. Si ponemos atención al silencio, vamos a poner atención a lo que se produce. Por ejemplo, una necesidad de salir a buscar algo que nos haga comprender nuestra existencia. O quizá buscar algo que nos haga comprender el mismo error que siempre estamos cometiendo. Es muy importante, más allá de las personalidades que adopta la mente, porque son máscaras que adopta la mente, el proceso individual, personal, desde que nacemos, como dijimos, vamos entrando dentro de lo que nosotros necesitamos establecer como experiencias mediatas. Las experiencias buenas o malas son experiencias. Lo importante es qué es lo que nos dicen las experiencias, por qué las experiencias nos van dando un matiz cognitivo del personaje que somos, cómo va armando ese personaje, cómo se va construyendo ese personaje. Hasta que llega un momento que aparece algo, subrepticiamente, que está guiado, porque ya
cumplimos con esa etapa. Nosotros creemos que sí, tal vez somos nosotros, nuestro maestro interior, y el maestro interior está apoyado por un maestro superior. Siempre hay un maestro superior, siempre hay, como decimos, un ángel que nos guía, pero cuando nosotros estamos en ese momento de apertura, en ese momento de apertura entra la información, entra la señal y entran algunos procesos que nosotros vamos a ir dándonos cuenta de ese quiénes somos que nosotros estamos buscando. Pero hay muchas capas que limpiar. Hay muchas capas que limpiar, hay muchos cambios que hacer en nosotros, construir el nuevo ser humano, es comenzar a saber de que somos nosotros los únicos que podemos lograrlo. Nunca viendo a los demás a ver si lo logran. Sí, siempre hay un ejemplo a seguir, y ese ejemplo a seguir es muy importante para cada uno. Quizá para la parte más negativa el ejemplo es lo más negativo, pero para la parte positiva, aquella persona que está despertando de ese adormecimiento, de lo que fue, pero no porque haya sido simplemente un adormecimiento, sino porque tuvo que pasar por todas esas experiencias para saber. Esto es lo mismo que un técnico en una fábrica va tomando diferentes elementos y se va dando cuenta de que cada herramienta sirve para determinado objeto y sirve para determinada causa o determinada transformación o armado de la pieza o desarmado de la pieza. Esto es exactamente lo mismo. Nosotros nos desarmamos, nos volvemos a armar, a veces nos sobran piezas, a veces nos armamos mal, volvemos nuevamente a confundir ese cambio personal, o volvemos a confundir ese armado de piezas, o volvemos a confundir ese pensamiento, porque muchas veces hay un cuento, ¿no?, que dice un hombre se había quedado en el campo con su carro, su auto, y se había quedado porque había pinchado la llanta o la cubierta y no tenía un gato o un cricket para levantarlo. Entonces en el campo no había nadie, solamente una casita que se veía en la lejanía. Entonces ese hombre empezó a pensar si realmente esta gente a la cual se dirigía en esa casita, allá a lo último del campo, le iba a prestar el cricket o el gato para levantar el auto y así cambiar su llanta. Entonces, mientras iba caminando, iba pensando si la persona realmente lo iba a recibir bien, o sea, la persona le iba a negar esa herramienta para levantar su carro. Entonces, en ese momento, va mentalmente negándose a sí mismo, y cuando llega a la casa de este humilde hombre, que era un anciano que vivía en ese lugar, abre el anciano la puerta y le dice: sí, buen hombre, ¿qué necesita? Entonces este hombre, con tantos pensamientos erróneos, le dice: mire, mejor guárdese ese gato, ese cricket, porque no lo necesito. Todos los días estamos confundiéndonos de quién es la otra persona con respecto a nosotros, porque vemos desde nosotros, por el pensamiento que nosotros creemos que somos. Hay muchas partes de nosotros que tienen que ser reconstruidas. No es fácil para todas las personas comprender en instancias de evolución que tienen que aprender algo rápidamente. No es fácil para algunas personas porque todavía no están en los campos evolutivos de comprensión o los grados evolutivos de comprensión, hacerlas entender de alguna cuestión que todavía no ha entrado dentro de la parte espiritual.
Si nosotros no construimos nuestro campo espiritual con una razón de ser y un compromiso, vamos a volver a caer en las mismas instancias que todavía estamos cerrando. Entonces, lo más importante de todo esto es que, si bien vamos a entrar dentro de instancias menores o más bajas, debemos saber de que estas instancias nos van dando la prueba exacta de saber qué herramienta utilizar en el momento de encontrar justo el problema a lo que a nosotros nos aflige. En esto quiero decir, lo importante de todo esto es saber aprender a observar a las personas de qué forma se visten la parte mental. O sea, comprenderla, no juzgarlas, comprenderla, porque posiblemente las personas tienen una instancia espiritual que no pueden salir de esa instancia espiritual, no pueden salir de su problemática. ¿Por qué no pueden salir de su problemática? Porque están apegadas a una cuestión material, todavía es mental. Cuando están apegadas a una cuestión mental, la persona, hasta que no encuentre la llave para poder salir de esa cárcel propia que uno mismo se está creando, entonces la persona sigue cayendo en la misma y obsecuente idea de lo que le está pasando, pero a nivel psíquico. Es muy importante que aprendamos a descubrir dentro de todas las experiencias que hemos tenido, por qué hemos tenido las experiencias que tuvimos y para qué nos han servido. Ahora llega un momento en donde la persona tiene que descubrirse y tiene que saber de que hay un cambio, y ese cambio se está dando en muchas personas, en muchos seres, y ese cambio es lo que va a cambiar la historia de todo este mundo, de nuestro propio mundo. Por eso siempre decimos que debemos de comenzar con nosotros mismos para descubrirnos y saber de que hay mucho más. Cada día que vamos caminando, hay mucho más que hallar. Todo ese tipo de herramientas diferentes, que quizás no son las mismas herramientas que hemos tenido anteriormente, quizás son parecidas, pero es muy importante entender de que el propósito en sí es estar atentos, estar en ese punto justo en donde la conciencia se une con el corazón y el corazón expresa ese sentido de ubicación en tiempo y espacio de las sincronicidades que debemos ir viendo en cada paso que hagamos en nuestras vidas. Les mando un gran saludo a todos y gracias por estar.